Y para terminar, el versículo 32 nos muestra el contraste, ¿no?, entre eso que debemos dejar. Quítense todas esas cosas. El versículo 32 dice, antes, ¿no?, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, ¿no? Lo primero, antes, sean benignos. Esa palabra, lo primero que me lleva es el fruto del Espíritu, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Benignidad, ¿no? Esa palabra eh, nos lleva a lo que es ser amable, ¿no? Es eso, ser benigno es ser amable, aquel que se maneja de esa forma, amablemente, ¿no? Que con palabras, utiliza palabras que son eh, buenas, cuando el otro la escucha, ¿no?, lo hace sentir bien, ¿no? Cuando alguien es amable, ¿no?, el permiso, por favor, el gracias, ¿no? Todas estas cuestiones que muchas veces uno dice son innecesarias, ¿no? Pero hacen la diferencia, ¿no? Cuando uno habla con modos, ¿no?, con diferentes modos. Y vemos que la palabra, acá, en todo este contexto, ¿no?, la palabra tiene un gran poder, tanto para bien como para mal, ¿no? Cuando vemos el versículo 29, ¿no?, ya para mencionar todos los versículos, el 29 que no habíamos dicho nada, dice ninguna palabra corrompida, ¿no?, salga de vuestra boca. Ahí la palabra es algo podrido, ¿no? Ninguna palabra podrida, como algo, las malas palabras, ¿no?, o los insultos, o aquello que daña al otro, ¿no?, que es peyorativo, algo que se dice sarcásticamente, ¿no?, o irónico, que uno está bien, está diciendo algo, pero está lastimando al otro, ¿no? Cuando alguien dice, hace sentir mal, despectivo, ¿no?, algo podrido. Dice, no utilicen esas palabras, sino las que sean para edificación. Un contraste impresionante entre lo que por un lado daña y lo otro lo que edifica. Y vemos esto, ¿no? Después dice el 31 y 32, quítense todo esto, antes sean benignos, amables, utilizando palabras que sean buenas, que sean las que para la edificación. Fíjese, hay un versículo, Proverbios 12:18, dice así: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios es espectacular, ¿no? Proverbios habla mucho de esto, de la sabiduría, del necio, del cómo manejamos nuestras palabras, ¿no? Si con sabiduría, con necedad, y cómo esto puede producir uno u otro, ¿no? Algunas palabras son espadas y otras son medicina. Lo opuesto totalmente, ¿no? Y algo totalmente contrario, ¿no? Kisian, me acuerdo, decía que proverbios, tenemos un proverbio para cada día, ¿no? Son 31 proverbios, cada día tiene su proverbio, ¿no? Y los meses que tienen 30 días se lee el 30 y el 31, ¿no? Y él siempre leía los proverbios porque nos muestra cómo vivir sabiamente, ¿no? Y dice entonces esto, ¿no? Lo segundo que dice es misericordioso. Es decir, esta palabra hace referencia a cuando uno ve la miseria del otro, ¿no? Y creo que siempre se utiliza en el contexto de cuando alguien ve a alguien necesitado, lo ve, no sé, a un mendigo pidiéndolo y ve y tiene misericordia con ese, ¿no? Es porque ve esa miseria y se compadece de esa situación, entonces va a ayudarlo, ¿no? Pero en este contexto creo que bien podríamos decir otra cosa, ¿no? Porque está hablando de cuando uno se enoja. Y yo pienso cuando nosotros nos agreden, cómo reaccionamos. Y acá, tener misericordia de alguien entonces que nos dijo algo feo, de cuando, no sé, un hermano, mi pareja, alguien me dijo, me agredió, me trató con esta, en vez de ser benigno, con amabilidad, fue hiriente, ¿no? Fue sarcástico, me dijo irónicamente, me maltrató. ¿Cómo entonces ser misericordioso? Hay un personaje histórico, cuando leí esto me acordé de él, ¿no? Porque si ustedes conocen, ¿no?, Diógenes el cínico, ¿no?, en la época de los griegos, este loco, un personaje totalmente chiflado, ¿no? Muy, muy reconocido, ¿no?, en la historia, ¿no? Dicen muchas cosas de las cuales no sabemos si todas eran verdad, pero bueno, marca un poco lo que se pensaba en ese tiempo, ¿no? En el tiempo de los griegos, tiempo de las filosofías,
Y una de las escuelas de la filosofía era la escuela cínica, ¿no? Entre los cuales estaba este Diógenes. Y él, entre todas sus locuras y las cosas que decía que eran totalmente antibíblicos, dijo cosas interesantes también, ¿no? Y una es cuando alguien, frente al insulto, que me acordé en esta parte, ¿no? Cuando leíamos, porque él decía que cuando uno insulta a otro, el que se deshonra es el que infiere el insulto y no el que recibe el insulto. Es decir, cuando uno está insultando al otro, se está rebajando a sí mismo y está hablando más de su condición que del otro. Es decir, está deshonrándose a sí mismo, ¿no? Y yo creo que es interesante lo que dijo este personaje, ¿no? Porque cuando acá dice sean misericordiosos, yo lo llevo a este contexto, ¿no? Cuando alguien me habló mal, decir, estar viendo la miseria del otro, es decir, eso está hablando mal de él. Primeramente, si es un hermano, ¿no? Que está dando lugar al diablo, que está entristeciendo al Espíritu Santo, está pecando, ¿no? Está, digamos, atravesando todas las barreras que decíamos tenemos en estos versículos, y ver esa miseria, ¿no? Y ser capaz entonces de apaciguar la situación. Eh, Leí varios proverbios, ¿no? Porque sabemos que en proverbios tenemos mucho de esto. Permítanme que les lea Proverbios 15, la versión NBI les voy a leer. Busqué en todas las versiones, ¿no? Cuando hay una que me gusta más, las quiero compartir. Dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. La lengua de los sabios destila conocimiento, la boca de los necios escupe necedades. La NTV dice escupe tonterías. La boca del necio escupe tonterías, ¿no? Cuando alguien le dice algo, enseguida escupe una tontería, ¿no? Pero lo interesante del versículo 1, la respuesta amable calma el enojo. El otro se está rebajando a sí mismo porque está actuando mal, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a responder frente a eso, no? Dice Proverbio, esa respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego, todavía es un combustible, ¿no? Para esa situación. Por lo cual, la sabiduría, ¿no? De tener esto presente y decir, Señor, yo no quiero pecar. Se nos presentan, no las vamos a buscar muchas veces. Esto es algo que nos aparece y cómo reaccionamos entonces frente a esto, ¿no? Y lo más importante de todo es lo que dice en esta parte, ¿no? Cuando dice, perdonándoos unos a otros como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Perdonar, bueno, un gran tema, ¿no? Pero brevemente así para finalizar, ¿no? Cuando nosotros no comprendemos, si nosotros no comprendemos bien lo que Dios perdonó en nosotros, no podemos nunca darle el valor a este perdón. Si nosotros tenemos la actitud o el atrevimiento de creernos que podemos no perdonar, hay una canción que se las voy a compartir a continuación, dice unas preguntas, una letra, la tengo anotada, dice, ¿quiénes somos para estar condenando? Si nuestra condición nos delata que somos imperfectos y propensos a fallar en todo momento. Otra pregunta dice, ¿por qué tomar el juicio en nuestras manos? Juzgamos sin piedad, cuando Dios tuvo piedad de nosotros. Ahora, para que nosotros entendamos verdaderamente qué es lo que Dios perdonó en nosotros, para poder valorar realmente, porque lo importante acá es entender eso. ¿Cuál es o qué es lo que Dios perdonó en nosotros? Yo creo que el ejemplo clarísimo es cuando leemos la mujer adúltera, ¿no? Ahí en Juan capítulo 8 nos relata cuando Jesús le traen a esta mujer que fue sorprendida en adulterio para ser apedreada. Y la traen ahí los fariseos y todo el pueblo enseguida agarró piedras, ¿no? Porque ahí había piedras en todo lugar. El terreno era así, ¿no? Y enseguida agarraban una gran piedra para apedrear, ¿no? Al que tenía que ser apedreado enseguida, ahí rápidamente se agachaban y encontraban una piedra. Pero cuando le presentan a Jesús, el único que tenía la capacidad para juzgar, la libertad para juzgar, es muy interesante ese relato, ¿no? Porque ahí vemos que
le traen a esta mujer, la tiran ahí al piso y la van a apedrear. La actitud de Jesús. Cuando le preguntan, para tentarlo, porque buscaban cómo hacerlo caer, ¿no? Le dicen, ¿qué vas a decir? A ver, la ley dice que hay que apedrearla, ¿vos qué vas a hacer? Lo primero que hizo Jesús, se agachó al piso. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque todos estaban parados cuando ella estaba en el piso para apedrearla, y él lo primero que hace es ponerse a la par de ella. Y lo segundo muy interesante es que él no la mira, sino que está escribiendo en el piso, ¿no? Porque la mirada también es un juicio en esta situación. Y siempre todos tendemos a mirar, ¿no? Y sí, cuando incluso leemos esta historia decimos, bueno, era una mujer adúltera, ¿cómo? ¿No? Cuando pensamos, ¿cómo alguien puede hacer algo así? Creemos que no somos capaces de hacer algo así, ¿no? Y yo digo, yo jamás haría una cosa así, un adulterio, ¿no? O no me puedo imaginar que mi esposa hiciera una cosa así, ¿no? ¿Cómo puede alguien perdonar algo así? Pero no estamos viendo que nosotros somos esa persona, que nuestro pecado es exactamente igual frente a Dios para eso. Pero no porque para Dios cualquier cosa chiquita es igual, porque nosotros somos totalmente perversos igual que esa mujer. Si lo es, que lo podemos reconocer. Y que Dios, eh, teniendo la posibilidad de juzgar, Jesús ahí se agachó, se puso a la misma altura de ella, ¿no? Empatizando en primera instancia, a diferencia del resto, pudiendo juzgar, ni siquiera la miraba, sino que escribe en la tierra, ¿no? Y ahí les dice, el que tiene la primera piedra, que que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? ¿Quién soy para juzgar yo? El tema es que lo importante, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos en el daño que el otro me hizo y lo que me hizo y yo no puedo y esto es más difícil, es más fuerte que yo no lo puedo perdonar a esto, ¿no? Lo importante es lo que Dios hizo y lo que Dios perdonó. ¿Cómo yo puedo juzgar entonces? Yo creo que, bueno, el pecado, el orgullo, ¿no? En este caso, ¿no? De no poder perdonar, es totalmente pecado y es producto de la ingratitud, de no entender. Y acá Pablo lo dice claramente, ¿no? Como Dios los perdonó, ustedes cuánto más deben perdonar. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por esta clase y por todo lo que nos has hablado. Señor, te pedimos que transformes nuestros corazones, Señor, que quites todo esto, Señor, que muchas veces nos daña, nos carcome, Señor, que nos invade, Señor, y que no sabemos manejar. Hacé, Señor, en nosotros personas nuevas. Crea, Señor, en nosotros nuevos corazones. Renova nuestra mente, Señor, por la mente de Cristo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.